Dios les bendiga. Eh, Qué gozo, qué responsabilidad, qué nervios eh, estar acá. Eh, pero es una alegría, ¿verdad? Poder contar con algo tan maravilloso como lee su palabra. El himno que nos colocaba el hermano Steven es un himno que dice muchas verdades. Hay una canción o un himno de un hombre que dice, puedo imaginarme, dice, puedo imaginarme cómo será al estar delante de ti. Me postraré, estaré de pie, gritaré, bueno, muchas cosas. Pero este himno es, como decía el hermano, mucho más bíblico. Dice, habla de que nuestros labios, con nuestros labios no sabemos expresar cómo será ese día, ¿cierto? Dice, habla de su amor, de su maravilloso amor. Habla de que Dios nos enjugará nuestras lágrimas, ¿verdad? Y dice que su rostro podremos contemplar y a Cristo aún más conocer. Como decía el hermano, era un himno que aunque no nos lo sabíamos, podíamos meditar en su palabra y es una de las bendiciones con las que contamos en local, de tener coros o himnos para el Señor, lo mayor posible bíblicos. Vamos a orar para entrar en el tema. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias, Dios, tú que eres un Dios poderoso, omnipotente, lleno, Señor, de toda justicia, de toda gloria. Gracias te damos que nos hayas concedido hoy, Señor, poder reunirnos bajo el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para contemplar una vez más las maravillosas riquezas de tu palabra, Señor. Gracias por ese tesoro bendito que has dejado en manos de estos hombres, Señor, que para muchos allá afuera, Señor, esta palabra, Señor, es necedad. Para nosotros es nuestro mayor tesoro, Señor. Y la conservamos para nosotros así, Señor. La atesoramos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y en esta noche queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que puedas guiar estas palabras, Señor, a este pueblo, Señor. Primeramente a mí, Señor, que soy el más necesitado, Señor. Y que podamos, como decía el hermano, esta palabra pueda hallar cabida en hombres o mujeres, Señor, que aún no han decidido entregar su vida al Señor. Gracias te damos, poderoso Dios, por los que estamos aquí reunidos. Damos gracias, Señor, por los que se encuentran reunidos por medio de Zoom. Y también damos gracias, Señor, por todo hombre y mujer que queriendo estar, Señor, por una u otra circunstancia no ha podido, Señor. Te he pedido que nos bendigas en tu santo nombre, oh Jesucristo. Amén y amén. Hemos venido hablando del libro de Efesios y el libro de Efesios contiene muchas verdades. No he podido pasar del versículo 2. Pablo, hablamos la primera vez que Pablo hablaba de esa gran identidad que Pablo tiene con Cristo, ¿verdad? En el capítulo 1, cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo, dándonos a entender el origen o el autor de su apostolado, el cual es Jesucristo o Dios mismo, ¿verdad? Ese valor perteneciente de ser apóstol por la voluntad de Dios. Y esa palabra denota la identidad que Pablo tiene con Dios. También habíamos visto que este apostolado era por voluntad de Dios y no de hombres. Y habíamos también hablado de que esta carta era dirigida a santos y fieles. Hablábamos la última vez que de no ser por la gracia de Jesucristo, nosotros los que estamos aquí reunidos no seríamos santos y fieles para nuestro Dios. Que si lo somos es porque estamos en Cristo, ¿verdad? Y eso era algo en lo que enfatizábamos, en la palabra en Cristo.
Y es allí donde cada creyente debe estar o debe situarse o debe encontrarse en Cristo para poder llegar a ser conforme a la estatura que Dios quiere que seamos. Otra cosa que enfatizamos bueno, sí, lo que estaba hablando, que no podríamos tener este calificativo de no ser por Jesucristo. Ahora vamos a pasar al segundo capítulo. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un gran saludo de parte de Pablo para los lectores o para los creyentes en ese momento que estaban recibiendo esta carta. Pablo les dice, gracia y paz. ¿De parte de Pablo? Dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Definitivamente, la gracia y la paz de la que está hablando Pablo es la gracia y paz que denotan o que vienen directamente de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo la ha recibido y la entrega a los fieles y santos que han creído en Jesucristo, porque Pablo dice de parte de Dios nuestro Padre, por lo cual Pablo está diciendo o está haciendo notar que todos los creyentes verdaderos en Jesucristo tienen a su Dios como su Padre y pueden recibir de esa gracia y de esa paz. Esto es lo que podemos observar aquí en este versículo, ¿verdad? Pero algunos biblistas dicen que de pronto esta carta como tal, la carta de Efesios, era una carta no dirigida solamente a los efesios, sino que era una carta que era para ser rotativa o circulada entre las iglesias, muy diferente a la carta de Primera, Segunda de Corintios o a la carta de Gálatas, que iba específicamente para ellos, tratando un tema en específico, tratando algo en específico. Ahora, no con esto que la carta de Efesios o la de Corintios o la de Gálatas no tenga un valor para nosotros. De hecho, son de gran tesoro para nosotros, porque la misma vivencia o ataques o persecución o debilidades que ellos tenían, nosotros aún la tenemos. Y son grandes cartas que debemos atesorar también en nuestros corazones. Estaban destinadas a un grupo especial, en particular hablando de Corintios y de Gálatas, pero esta carta era una carta que era para ser circulada entre las iglesias, y gracias a Dios que aún la podemos observar en la iglesia contemporánea, ¿verdad? El hecho de que la carta de Efesios no sea una carta, como les decía, o la de Corintios o Gálatas, no es una carta que sea para circular, son cartas o son escrituras que para nosotros son verdades escriturales que traen gran bendición. De hecho, hablando compartiendo con el hermano Samuel y hablando de ese el tema de la palabra de Dios, y enfatizábamos y nos enseñaba el hermano que toda la palabra era útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando dice toda la escritura, realmente habla de toda la escritura, no una porción como tal, o sí, o que podamos decir esta carta como no iba dirigida a X situación, entonces no nos sirve. No, realmente la palabra toda, en su totalidad, valga la redundancia, era y es útil para nosotros. La gracia y la paz. Qué gran saludo es la que da Pablo
a la iglesia y qué gran saludo es la que podemos recibir nosotros, aunque Pablo, lógicamente, ya no está. Esta palabra, que es inspiración de Dios, es una palabra que es entregada ahora a nosotros y que podemos decir, hermanos, gracia y paz de nuestro Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que podemos decir entre hermanos cuando la hemos sentido, cuando la hemos atesorado. Mirando estas dos palabras y su fuente, y como les decía, la fuente como tal no es Pablo, sino que la fuente es Dios y Jesucristo, nuestro Señor. Mirando estas dos palabras, son dos palabras que determinan lo siguiente. La gracia, definitivamente, como creyente, ya la hemos experimentado. Los que estamos aquí, creyentes, ya hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios se ha manifestado por medio de Jesucristo cuando fue expuesto el Evangelio a nuestras vidas, cuando el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y podemos venir en pos de Jesucristo y experimentar la gracia arrolladora de Dios, de Jesucristo para nuestras vidas. Esa gracia definitivamente es la que nosotros como creyentes tenemos. La hemos conocido y ha actuado en nosotros. Esa gracia es un favor inmerecido de parte de Dios mediante la persona de Jesucristo. Eso es lo que vemos en Efesios 2:8, que es un capítulo que ya habíamos estudiado, y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es una gracia que se nos otorga por medio de la fe. Y ese don, esa gracia, no es de los hombres, es don, es un regalo de Dios para nosotros. Ahora, dice gracia y paz. Pensando en la paz, no podemos mirar la paz o contemplar o disfrutar de la paz si antes no hemos disfrutado o experimentado de su gracia. Esa gracia redentora que nos ha traído todos a ver y conocer a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Y es por esa gracia que se nos otorgó la paz para con Dios. Eso es lo que podemos ver en Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Estando en un estado bastante deplorable o bastante una condición no apta para podernos acercar a Dios, que es también lo que podemos ver aquí en el libro de Efesios. Y en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 5, podemos ver primero que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos hijos de desobediencia, que estábamos siendo guiados plenamente por nuestra carne y que éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios 2, del 4 al 5, podemos encontrar las características de todos aquellos que no han experimentado la gracia de Dios. Pero aún siendo en esta condición que estábamos, Dios nos permite conocer, recibir de la gracia por medio de Jesucristo y experimentar así, siendo justificados por Dios, tener paz para con Él. Es por medio de esta gracia que podemos tener paz para con Dios. No hay otra manera en la que podamos tener paz para con Dios de no ser por la gracia o lo que llamamos también el nuevo nacimiento en Dios. Romanos 5:10 también podemos observar algo allí de lo que estamos hablando. Y Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios mismo trajo el plan, el pago, el precio y quitó nuestra enemistad, reconciliándonos por medio de la muerte de Jesucristo. Vuelvo y enfatizo, no había otra forma en la cual la enemistad del hombre con Dios pudiese ser quitada, solamente por el mismo plan o el mismo precio que Dios, por su gracia, decide otorgarle a la humanidad para que esa enemistad sea quitada por medio de la fe en Jesucristo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero ahora la pregunta siguiente sería, entonces, ¿esta gracia y esta paz es experimentada solamente en ese momento de conversión? Allí en ese momento, definitivamente, por allá me hacen a dos manos, no. Cuando Pablo nos da, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. En otra versión dice que la gracia y la paz de Dios reposen o se pongan sobre ustedes de parte de nuestro Señor, de nuestro Dios y Padre y Señor Jesucristo. Lo cual quiere decir que la gracia y la paz de Dios para nosotros los creyentes es algo que debe ser una experimentación continua. Esa gracia y esa paz debe de estar continuamente en nuestros corazones. Y más que estar allí, es disfrutar de esta gracia y esta paz. La gracia y la paz de Dios serán disfrutadas en momentos como angustias, adversidades, penalidades, soledad, etcétera, a lo largo de nuestras vidas. Es allí donde la gracia y la paz de nuestro Dios vuelven a manifestarse. No que en alegrías y en buenos momentos no lo podamos disfrutar, pero es una condición de los hombres que disfrutamos más de esa gracia y de esa paz cuando estamos en un momento de estrechez, como de tristeza, de angustia. El hermano Juan, recuerdo, un martes decía, pensando en la situación que le está pasando, si oráramos de la forma en que uno ora cuando está en necesidad o en penalidad, qué gran comunión tuviéramos con el Señor. Es allí donde se experimenta mucho más la gracia y la paz de Dios. La gracia es manifestada cada vez más a nuestras vidas y nos acercamos al trono de la gracia, dice ahí en Hebreos. Dice, acercándonos pues al trono de la gracia. Dice, allí nosotros podemos experimentar esa gracia aún inmerecida. Que nosotros podamos ir a un lugar de la habitación, a un lugar de nuestra casa, en cualquier lugar o en cualquier momento de nuestras vidas, y podamos estar allí, invocar a nuestro Dios y saber que por gracia Él inclina su oído hacia nosotros. Eso es experimentar la gracia de Dios y su paz. Ahora, es algo que también los martes escuchamos mucho acá. Una de las acciones de gracias que más se dan es porque el Señor es mi confianza, porque el Señor me ha demostrado que Él es escudo alrededor mío, porque Él es mi torre, porque Él me ha dado paz, porque tuve esto y el Señor estuvo allí. Entonces podemos notar que la gracia y la paz de Dios es algo que debe de experimentarse continuamente. La gracia y la paz de Dios no fue en ese momento de la conversión y la guardamos allá y decimos, yo experimenté una gracia y una paz cuando me convertí al Señor. Ah, sí, pero fue en tal día, en tal fecha. Cuando yo nací, ahí experimenté la gracia y ahora, pues la verdad. Pero resulta que la gracia y la paz, como dice Pablo, debe de reposar sobre el creyente. Debe ser algo que busquemos continuamente.
y debe ser algo que se manifieste continuamente en el creyente. Y vuelvo a lo digo, muchas veces se manifiestan más en momentos de angustia, soledad, dolor, pero siempre estará allí la gracia. La paz, pensando ya en la paz de Dios, la paz de Dios no es algo que se basa en circunstancias. Ejemplo, hoy estoy muy bien y siento esa paz de mi Señor, es porque tengo paz. No, la paz de Dios no depende por las circunstancias o los momentos tranquilos que estés pasando, como le decíamos. Esa paz y esa gracia se manifiesta aún en momentos de intranquilidad, en momentos de tormentas, de pérdidas, de aún enemistades por causa de seguirle. En esos momentos es cuando la paz del Señor se manifiesta o debe de manifestarse a un creyente. Es allí. Y cuando digo que aún enemistades, hablo de las enemistades por causa de seguir o haber creído en el Evangelio, haber creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador. A muchos o muchos no toleran, aún familiares, que nosotros estemos caminando en pos de esta maravillosa verdad. Muchos piensan que aún la palabra que seguimos no es una palabra que pueda ser considerada como verdad. Muchos piensan que estar aquí siguiendo esta palabra es porque nos han hecho un lavado. Bueno, y de hecho sí, Cristo lavó nuestros pecados, ¿verdad? Pero la gente piensa que es un lavado de cerebro y que me enredaron. No, no, no. Definitivamente estamos y experimentamos esta palabra por su gracia. Y aunque muchos estén en contra o hagan enemistad conmigo por seguir esta palabra, sé que lo que más importa es que tengo la paz para con Dios. Y eso es lo que debo de atesorar. Gálatas 5:22 nos dice que uno de los frutos es la paz. Ese don que Dios nos otorga, esa paz. Y es un don que va muy unido a lo que Dios ha hecho por nosotros, hablándolo de esa paz o enemistad que teníamos para con Él. Pero es una paz en la cual Dios sigue mostrándose en lo que hizo, hace o hará para con nuestras vidas. Esa paz para con Dios, y le miramos en los coros, cuando estemos delante del Señor, lo miraremos con sumo gozo, no como aquel que vendría a juzgarnos, sino como aquel que vino a salvarnos, y estando delante de Él, tendremos esa maravillosa paz de adorarle, de exaltarle, no sé si de elevar cánticos, tal vez sí. Cuando digo no sé, es porque no sé cómo será ese momento, pero estando delante del Señor sabremos, o hay algo que sí es seguro, es que sentiremos una gran paz al estar delante de Él. ¿Por qué? Porque sabemos desde ya, o podemos disfrutar desde ya, esa paz que el Señor ha otorgado o ha derramado en el creyente. Algo interesante, pensando en la paz, es que tú puedes acercarte al Señor por medio de su gracia y soltar todas tus quejas, cargas, dolores, situaciones, y al final salir de ese lugar y estar, en el buen sentido de la palabra, animado, en paz o en tranquilidad. Y es algo que podríamos observar en los siguientes salmos. Vamos al Salmo 3. Es un salmo que hemos estudiado los varones. De antemano les animo a los varones para que
estemos conectados mañana a las 5 de la mañana por Zoom para seguir estudiando los Salmos. Y vemos en el capítulo 3 que David se acerca derramando su corazón en cuanto a su situación. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero si observamos el capítulo 5 y 6 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustenta. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. El Salmo 6 es un salmo similar. Dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Pero si vemos el versículo 9 y 10 dice, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Definitivamente podemos observar en estos salmos cómo la paz de Dios es una paz que se experimenta a diario. Salmo 13. De la misma manera, David viene a abrirse delante de Dios y termina diciendo, versículo 5 y 6, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré, oh Jehová, porque me has hecho bien. Bueno, estos salmos creo que hablaron mucho mejor de lo que yo hablé aquí al frente de ustedes. Esos salmos dicen por sí solos la verdad que he tratado de exponer o de traer, que la gracia y la paz de Dios debe seguir siendo experimentada en nuestras vidas. No debemos dejar, como dice, voy a robarme una frase del hermano Javier, no debemos dejar que la gracia y la paz de Dios se vuelva un paisaje en nuestras vidas, se vuelva un recuerdo allá, sino que recordemos que cuando vamos delante del Señor, estamos experimentando su gracia. Cuando salimos y sentimos esa paz o esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, es porque estamos experimentando la paz de nuestro Dios. Filipenses Filipenses 4 al 7 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Maravilloso, ¿cierto? Y la paz de Dios, definitivamente, esa es la paz que por su gracia hemos recibido. La paz de Dios que reposa en cada creyente, en cada uno de nosotros, y que debemos de disfrutarla o de vivirla. Tuvimos el placer de hablar en estos días con el hermano Juan, pues preguntar por la situación, y uno lo escucha hablar a él y uno dice, bueno, este tipo habla como con esa tranquilidad, con esa fortaleza, y definitivamente es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno a veces no entiende cómo personas, recuerdo una amiga cuando tiene una pérdida,
de su hijo o su hija en este caso, de esta amiga, y uno hablaba con ella y esta mujer fortalecida decía, no, yo estoy confiada en el Señor de que era lo mejor, o estoy confiada en el Señor o fortalecida en el Señor de esto que ha pasado. Y hermanos, hermanas, gracia y paz para todos nosotros de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Salvador. Que esa gracia y esa paz sea vívida en nosotros día a día y que no la tengamos como un paisaje en nuestras vidas. Hasta aquí la predicación de esta noche. Los invito a que entonemos un coro o un himno. Los que puedan se puedan colocar sobre sus pies, los que no, está bien. Y entonemos el siguiente himno para terminar o quedar con el pensamiento de la gracia y de la paz de parte de Dios nuestro Padre. Dale, Carlos.